Tras la última cena, aquella comida cargada de enseñanzas, símbolos y presagios, la noche se adensa sobre Jerusalén. El aire está quieto, pero cargado de una tensión palpable. Jesús, el Maestro de Galilea, busca la soledad y el consuelo de la oración en un huerto familiar, bajo los olivos retorcidos de Getsemaní. Él sabe que la hora ha llegado. No una hora cualquiera, sino la hora para la que vino al mundo, la hora de la prueba suprema, de la confrontación final, de la entrega total por amor a la humanidad. Lo que estamos a punto de revivir no es simplemente una crónica antigua, sino el corazón palpitante de los evangelios, el relato transmitido por aquellos que caminaron con él, que vieron sus milagros. Escucharon sus palabras y fueron testigos de su sufrimiento y su gloria. Es la narración sagrada de sus últimas horas terrenales, desde la angustia bajo la luna en Getsemaní y la amarga traición que lo entrega, pasando por la farsa de los juicios y la brutalidad del camino a la cruz, hasta el grito final y el silencio de la tumba. Pero la historia no termina ahí. Los evangelios nos llevan más allá del dolor y la muerte, hacia el amanecer deslumbrante del tercer día, al milagro que lo cambia todo, la resurrección. Y finalmente, a su regreso triunfante al Padre, la ascensión. Acompáñenos en este recorrido fiel a las Escrituras, a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Un viaje que no solo narra eventos históricos, sino que revela el núcleo mismo de la fe y la esperanza que ha transformado innumerables vidas a lo largo de 2 milenios. Abramos nuestros oídos y corazones para escuchar, una vez más, la historia más grande jamás contada. Entonces, comencemos. Tras la emotiva última cena, Jesús no fue a un lugar cualquiera. Getsemaní, que significa prensa de aceite, era un huerto conocido por él y sus discípulos, un lugar de retiro al otro lado del torrente Cedrón. Allí buscó la soledad para orar, llevando consigo a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que velaran y oraran con él, compartiendo su profunda angustia: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Jesús se apartó un poco y cayó rostro en tierra, orando con una intensidad tal que, según Lucas, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su oración revela una lucha humana ante el inminente sufrimiento: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero culmina en una sumisión total a la voluntad divina, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Repitió esta oración 3 veces, encontrando cada vez a sus discípulos dormidos, a pesar de su petición. La calma de la noche se rompió con la llegada de Judas Iscariote. No venía solo, le acompañaba una turba considerable, que incluía guardias del templo y siervos de los principales sacerdotes y fariseos, armados con espadas, palos y linternas. Judas había concertado una señal clara y cínica: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Judas se acercó a Jesús, lo llamó un maestro, y lo besó. Este gesto íntimo de saludo se convirtió en el acto final de su traición. Inmediatamente, la multitud rodeó a Jesús y le echaron mano. En la confusión, Pedro, identificado por Juan, sacó una espada e intentó defender a Jesús, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, llamado Malco, según Juan, y cortándole la oreja derecha. Jesús detuvo la violencia inmediatamente. Sanó la oreja del siervo y reprendió a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús subrayó que todo debía suceder para que se cumplieran las Escrituras y aceptó su arresto como parte del plan divino: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ante el arresto de su maestro, el miedo se apoderó de los discípulos. Tal como Jesús había predicho, todos lo abandonaron y huyeron, dejándolo solo en manos de sus captores. Llevaron a Jesús ante Anás, un influyente ex sumo sacerdote y suegro del sumo sacerdote en funciones, Caifás. Este interrogatorio preliminar, probablemente para ganar tiempo y preparar el caso, ya mostró la hostilidad hacia Jesús. Luego, fue llevado ante Caifás y el pleno del Sanedrín, el Consejo Supremo judío, reunido ilegalmente durante la noche.
Buscaban desesperadamente testimonios falsos para justificar una condena a muerte. Varios testigos se presentaron, pero sus declaraciones eran contradictorias o insuficientes. Finalmente, encontraron una acusación basada en la distorsión de las palabras de Jesús sobre destruir y reconstruir el templo en 3 días. Caifás, en un momento clave, le preguntó directamente bajo juramento, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió afirmativamente, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta declaración fue considerada blasfemia por el Sanedrín, rasgaron sus vestiduras y lo declararon reo de muerte. Durante este tiempo, Pedro, que había seguido de lejos, negó conocer a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, cumpliendo otra profecía de Jesús. Al amanecer, como el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a nadie bajo la ley romana, llevaron a Jesús al pretorio, la residencia del gobernador romano Poncio Pilato. La acusación cambió, ya no era blasfemia, que a Pilato no le importaría, sino sedición contra Roma. Lo acusaron de pervertir a la nación, prohibir pagar tributo al César y afirmar ser un rey. Pilato interrogó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con una afirmación matizada, tú lo dices, o mi reino no es de este mundo. Pilato, percibiendo que no era una amenaza política directa y posiblemente viendo las motivaciones de los líderes judíos, declaró, ningún delito hallo en este hombre. La esposa de Pilato incluso le envió un mensaje advirtiéndole que no tuviera nada que ver con ese justo, pues había sufrido mucho en sueños por causa de él. Al enterarse de que Jesús era Galileo, Pilato vio una oportunidad para eludir la responsabilidad y lo envió a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que también estaba en Jerusalén por la Pascua. Herodes se alegró, esperando ver algún milagro, e hizo muchas preguntas a Jesús, pero éste no respondió nada. Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús, lo vistieron con una ropa espléndida y lo devolvieron a Pilato, sin encontrar tampoco base para una condena seria. Curiosamente, Lucas nota que Pilato y Herodes, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Pilato se encontró de nuevo con el dilema. Volvió a declarar la inocencia de Jesús ante los líderes judíos y la multitud. Intentó una última maniobra, la costumbre pascual de liberar a un preso. Les dio a elegir entre Jesús y Barrabás, un notorio rebelde y asesino, esperando que eligieran a Jesús. Sin embargo, los principales sacerdotes persuadieron a la multitud para que pidieran la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Ante los gritos de «Crucifícale, crucifícale», y la acusación de que si liberaba a Jesús no era amigo del César, pues todo el que se hace rey, a César se opone, Pilato cedió. Se lavó las manos simbólicamente ante la multitud, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo», pero entregó a Jesús para que fuera azotado y luego crucificado. Antes de la crucifixión, Jesús fue sometido a la brutal flagelación romana, azotes con un látigo de múltiples correas con trozos de hueso o metal. Después, los soldados romanos se ensañaron con él en el pretorio. Lo vistieron con un manto de púrpura, un color real, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le dieron una caña como cetro. Se arrodillaban ante él en burla, diciendo «Salve, rey de los judíos», le escupían y lo golpeaban en la cabeza con la caña. Despojado y humillado, Jesús fue cargado con el travesaño de su propia cruz, el patibulum, para llevarlo fuera de la ciudad hasta el lugar de ejecución. El sitio se llamaba Gólgota, en arameo, o Calvario, en latín, que significa lugar de la calavera. Extenuado por la tortura y la pérdida de sangre, Jesús probablemente cayó varias veces. Los soldados, viendo que no podía continuar, obligaron a un hombre que pasaba, Simón de Cirene, un norteafricano que venía del campo, a cargar la cruz detrás de Jesús. Un grupo de mujeres lloraba por él, pero Jesús se volvió y les habló de los sufrimientos futuros que vendrían sobre Jerusalén. Llegados al Gólgota, le ofrecieron vino mezclado con mirra o hiel, un analgésico, pero Jesús lo probó y no quiso beberlo.
Fue despojado de sus ropas, que los soldados se repartieron echando suertes, cumpliendo otra profecía, y clavado en la cruz, probablemente a través de las muñecas y los pies. Esto ocurrió alrededor de la hora tercera, 9 de la mañana según Marcos. Fue crucificado entre dos ladrones, o rebeldes. Pilato ordenó colocar un letrero, el Titulus Crucis, sobre la cruz con la inscripción Jesús Nazareno, Rey de los Judíos en hebreo, latín y griego, lo cual irritó a los líderes judíos, pero Pilato se negó a cambiarlo. Lo que he escrito, he escrito. Durante las horas que pasó en la cruz, aproximadamente 6 horas, Jesús pronunció 7 frases significativas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pidiendo perdón por sus verdugos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón arrepentido. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre, encomendando a María y a Juan el uno al otro. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22, expresando su profunda angustia y sentimiento de abandono al cargar con el pecado del mundo. Tengo sed, cumpliendo otra profecía, le dieron vinagre en una esponja. Consumado es, indicando que su obra redentora estaba completa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su último aliento de confianza y entrega. Alrededor de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó con fuerza y entregó su espíritu. En ese preciso instante, ocurrieron eventos extraordinarios. El grueso velo del templo de Jerusalén, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Simbolizando el acceso directo a Dios abierto por su sacrificio, hubo un terremoto, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y algunos santos que habían muerto resucitaron, según Mateo. El centurión romano y los soldados que custodiaban la crucifixión, al ver el terremoto y lo que acontecía, se llenaron de temor y reconocieron, verdaderamente este era hijo de Dios, o este hombre era justo. Para acelerar la muerte antes del sábado, los soldados quebraron las piernas de los dos ladrones, pero al llegar a Jesús y ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, cumpliendo otra profecía. Sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, confirmando su muerte física. Al caer la tarde, y con la inminencia del sábado, que comenzaba al anochecer del viernes, era crucial sepultar el cuerpo. José de Arimatea, un miembro rico y respetado del Sanedrín, que era discípulo de Jesús en secreto por miedo a los líderes judíos, cobró valor y fue a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, tras confirmarlo con el centurión, concedió el permiso. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que previamente había visitado a Jesús de noche y también era seguidor, se unió a José. Nicodemo trajo una costosa mezcla de mirra y áloes, unas 100 libras, una cantidad enorme, digna de un rey. Juntos, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron cuidadosamente en lienzos limpios junto con las especias aromáticas, siguiendo la costumbre judía de sepultura. Cerca del lugar de la crucifixión había un huerto, y en él, una tumba nueva excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea, donde nadie había sido puesto todavía. Depositaron allí el cuerpo de Jesús. Hicieron rodar una gran piedra circular para cerrar la entrada del sepulcro. María Magdalena y la otra María, madre de Santiago el menor y de José, observaron dónde lo ponían. Al día siguiente, sábado, los principales sacerdotes y fariseos, recordando que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, fueron a Pilato y le pidieron que asegurara el sepulcro hasta el tercer día, para evitar que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Pilato les concedió una guardia de soldados romanos, quienes sellaron la piedra además de vigilar la tumba. Muy temprano en la mañana del domingo, al rayar el alba, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena, María la madre de Santiago, Salome, Juana y otras mujeres devotas fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado para terminar de ungir el cuerpo de Jesús, ya que no habían podido hacerlo adecuadamente debido a la prisa del viernes antes del sábado.
Les preocupaba quién les movería la pesada piedra de la entrada. Al llegar, se sorprendieron al encontrar que la enorme piedra había sido removida. Hubo un gran terremoto, según Mateo, pues un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Al mirar dentro de la tumba, las mujeres vieron que el cuerpo de Jesús no estaba. Dentro, o fuera, según el relato, encontraron a uno o dos ángeles, jóvenes vestidos con ropas resplandecientes. Los ángeles les dieron el mensaje central del cristianismo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Les instruyeron a ir rápidamente y decir a los discípulos, y a Pedro específicamente, según Marcos, que Jesús había resucitado y que iba delante de ellos a Galilea, allí le verían. Las mujeres, llenas de una mezcla de temor, asombro y gran gozo, corrieron del sepulcro para dar la noticia a los discípulos. Sin embargo, al principio, los apóstoles no creyeron su testimonio, les pareció una locura. A pesar de la incredulidad inicial, Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero pero no entró. Pedro entró y vio los lienzos funerarios y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no junto con los lienzos, sino doblado aparte. Luego entró Juan, vio y creyó, aunque aún no comprendían plenamente las escrituras sobre la resurrección. Durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús se apareció en múltiples ocasiones a diferentes personas y grupos, demostrando que estaba verdaderamente vivo en un cuerpo glorificado pero reconocible. María fue la primera persona a la que Jesús se apareció, según Marcos y Juan. Estaba llorando fuera de la tumba vacía. Al principio, no lo reconoció, pensando que era el jardinero. Pero cuando Jesús pronunció su nombre, María, ella lo reconoció y exclamó: Raboni. Maestro. Jesús le dio el encargo de anunciar su resurrección a los hermanos. Mientras las otras mujeres corrían a dar la noticia, Jesús mismo le salió al encuentro, la saludó y ellas se postraron, abrazando sus pies y adorándole. Les repitió la instrucción de decir a los discípulos que fueran a Galilea, donde le verían. Aunque los detalles no se narran extensamente en los Evangelios, Lucas y Pablo, en 1 Corintios 15, mencionan específicamente una aparición privada a Simón Pedro, probablemente para restaurarlo después de sus negaciones. Ese mismo domingo por la tarde, Jesús se unió a dos discípulos que caminaban desanimados hacia el pueblo de Emaús, discutiendo los recientes acontecimientos. Jesús caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les explicó las Escrituras, mostrando cómo el Mesías debía sufrir para entrar en su gloria, haciendo arder sus corazones. Lo invitaron a quedarse a cenar y, al tomar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Regresaron inmediatamente a Jerusalén para contarlo. Esa misma noche del domingo, mientras los discípulos, incluidos los de Emaús, estaban reunidos en Jerusalén a puerta cerrada por miedo a los líderes judíos, Jesús se apareció en medio de ellos. Les dijo: paz a vosotros. Les mostró sus manos y su costado traspasados para que vieran que era él y no un espíritu. Se llenaron de gozo. Comió pescado asado delante de ellos para demostrar su realidad física. Les dio el Espíritu Santo soplando sobre ellos y les confirió la autoridad para perdonar pecados. Tomás no estaba presente en esta ocasión. Tomás se negó a creer a menos que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús. 8 días después, estando los discípulos reunidos de nuevo, y Tomás con ellos, Jesús se les apareció de la misma manera, aunque las puertas estaban cerradas. Se dirigió directamente a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, abrumado, exclamó:
Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús se manifestó otra vez a Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros 2 discípulos que habían estado pescando toda la noche sin éxito. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, sin que lo reconocieran al principio, y les dijo que echaran la red a la derecha de la barca. Lo hicieron y atraparon una cantidad tan grande de peces, 153, que no podían sacar la red. Juan reconoció a Jesús y dijo a Pedro, es el Señor. Pedro se lanzó al agua para ir hacia él. Al llegar a tierra, encontraron un fuego preparado con pescado y pan. Jesús los invitó a desayunar. Después de comer, Jesús tuvo una conversación restauradora con Pedro, preguntándole 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, y encomendándole para apacentar sus ovejas. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 15 una aparición masiva a más de 500 personas simultáneamente, muchos de los cuales aún vivían cuando Pablo escribió. Este evento probablemente ocurrió en Galilea, como Jesús había indicado. Pablo también registra una aparición específica a Santiago, el medio hermano de Jesús, quien inicialmente no creía en él durante su ministerio terrenal pero se convirtió en un líder clave de la iglesia de Jerusalén después de la resurrección. Tal como había instruido, los 11 apóstoles fueron a un monte en Galilea que Jesús les había designado. Al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Allí, Jesús les dio la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Después de haber pasado 40 días enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios y dándoles pruebas convincentes de su resurrección, Jesús los reunió por última vez. Los llevó fuera de Jerusalén, hacia Betania, en la ladera del Monte de los Olivos. Les dio las últimas instrucciones, no debían irse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, por el cual serían bautizados en pocos días y recibirían poder para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los discípulos todavía preguntaron si restauraría el reino a Israel en ese momento, pero Jesús les dijo que no les correspondía saber los tiempos que el Padre había fijado. Mientras los bendecía, alzando sus manos, Jesús comenzó a ser elevado. Fue alzado visiblemente ante ellos, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos mientras ascendía al cielo. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos adoraron a Jesús y regresaron a Jerusalén llenos de gran gozo. Permanecieron juntos, perseverando unánimes en oración, esperando la venida del Espíritu Santo prometido, que daría inicio a la Iglesia. La ascensión marca el fin del ministerio terrenal de Jesús y su entronización celestial a la diestra de Dios Padre, desde donde intercede por los creyentes y reina hasta su regreso. Si te gustó este video, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con alguien que también lo disfrute y, por supuesto, suscribirte para no perderte todo lo que viene. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.